رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos oyentes, una vez más a Conozcamos Juntos el Islam, la nueva serie que se denomina Noches Benditas con el recuerdo de Allah. Y a lo largo de estos programas, por el favor de Allah Altísimo sea, hemos abordado la etapa de lo que es la fe. Hemos abordado también previamente por qué hemos elegido este nombre que se llama Noches Benditas con el recuerdo de Allah. Y es que con el recuerdo de Allah los corazones se estremecen. Y esto solo es por el favor de Allah. Y le rogamos a Allah Altísimo sea ser de aquellas personas que cuando se les mencionan los signos de Allah, la persona puede llegar a cambiar su forma. Tal vez si está alejado, vuelve a su Señor. Si fue negligente, toma conciencia. Si fue descuidado con los rezos, y estamos hablando de gente que reza, pueda tomar un cauce justo en relación a lo que Allah Altísimo sea establecido, de rezar en el horario establecido, en el tiempo que Allah fijó y que el mensajero de Allah, el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos enseñó. Y siempre vamos a escuchar a lo largo de un relato de cualquier musulmán en el mundo, siempre va a escuchar la palabra dice Allah, dice el mensajero de Allah. Siempre. Esto sucede siempre. Y perdonen que sea reiterativo, pero esto es así. Y es que no puede haber nadie que diga creer en Allah Altísimo sea sin creer en el mensajero. Como también no puede darse nunca la relación de decir creo en el mensajero pero no en Allah. Imposible. Y resulta que la vida del mensajero, o el mensajero en sí como mensajero, que trae una legislación, se encarga de transmitir lo que su Señor le revela y se encarga de ponerla en práctica. La recibe, la ejecuta y la ejecuta. Es decir, la pone en práctica. ¿Para qué? Para que todos nosotros, los seres humanos, podamos, como primera medida, elegir ese mensaje o no. Segundo, en el caso de elegir ese mensaje y Allah, como dice en el Corán, guía a quien quiere, seguir y prestar mucha atención a lo que ese mensajero nos transmite. Es así que Allah Altísimo sea ha elegido culminar el mensaje divino encomendando al sello de los profetas y mensajeros Muhammad, la paz sea con él. Y el profeta Muhammad, la paz sea con él, fue, como dijimos, quien puso en práctica todo lo que Allah Altísimo sea le revela en el Corán a lo largo de 23 años. Y Allah, cuando elige, no se equivoca. Y así lo eligió entonces a quien fue el único que Allah Altísimo sea, por ejemplo, lo honró con hablarle directamente sin intervención del ángel Gabriel, el ángel de más rango, el ángel encargado de la revelación. Miren ese rango que Allah Altísimo sea le da al profeta Muhammad. Y uno puede hablar mucho tiempo acerca de cuáles son los argumentos por el cual Allah Altísimo sea lo lleva a un grado elevado al profeta Muhammad, la paz sea con él, distinguiéndolo sobre los demás. Pero cuidado, cuando decimos distinguiéndolo dentro del resto de los profetas y mensajeros de Allah, no estamos hablando de una preferencia de uno sobre otro en cuanto a la fe, porque la fe, en cuanto a la fe, todos los profetas y mensajeros de Allah son lo mismo.
Es decir, por eso los musulmanes no hacemos diferencia entre ninguno de ellos. Todos creemos en todos los profetas y mensajeros de Allah. Sallallahu alaihi wasallam. La paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Entonces, pero cuando vamos a la parte de cómo a cada uno la particularidad que Allah Altísimo Sea le dio, encontramos que al profeta Muhammad, la paz sea con él, fue al único que Allah Altísimo Sea le habló directamente, sin la intervención del ángel de más rango, sin la intervención del ángel encargado de la revelación, que es el ángel Gabriel, el Espíritu Santo, como Allah Altísimo Sea lo menciona en el generoso Corán. Ahora, ese rango que Allah Altísimo Sea le da al último y al sello de los profetas, el profeta Muhammad, la paz sea con él, lo distingue, como dijimos, sobre los otros, sobre el resto. Allah, de toda la humanidad, elige profetas y mensajeros. Y los profetas y mensajeros de Allah fueron de la mejor creación de la raza humana, sin duda, porque van a transmitir un mensaje o porque van a recibir revelación. Dentro de todos esos profetas y mensajeros de Allah, Allah Altísimo Sea ha elegido cinco por sobre el resto. Es decir, los ha destacado sobre el resto. Pero vuelvo a hacer hincapié, por favor, que se entienda bien este concepto. Allah Altísimo Sea, en cuanto a lo que es la fe de todos, era lo mismo. Todos eran monoteístas. Todos invitaban a la unicidad de Allah Altísimo Sea. Todos ponían en práctica lo que Allah Altísimo Sea transmitía. Y todos entregaron el mensaje completo. El mensaje completo de lo que revela su Señor a cada uno de ellos. Y a cada uno le ha dado particularidades que no le ha dado a otro. Así, por ejemplo, Jesús, la paz sea con él. Ahora estamos hablando. Y subhanallah, la creencia del Islam, la creencia de lo que Allah Altísimo Sea informa en el Corán, la creencia de lo que el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos informa. Ahora que estamos hablando, tenemos los musulmanes la certeza de que Jesús, la paz sea con él, está vivo. ¿Y esto le ha dado a otro profeta y mensajero de Allah que no sea él? No. Por eso decimos, en cuanto a las particularidades de cada uno con que Allah Altísimo Sea los honró y los distinguió, eso es como Allah Altísimo Sea dice en el generoso Corán: estos son mensajeros que hemos preferido unos sobre otros. Y vuelvo a repetir una vez más, la esencia de todos es la misma, que es la esencia, la fe, la creencia en Allah, el monoteísmo, la invitación a la adoración de un Dios único. Pero en cuanto a las particularidades que Allah le ha dado a cada uno, Allah le ha dado a cada uno y lo ha distinguido a cada uno, y los musulmanes creemos en ello. No hay contradicción cuando decimos en el generoso Corán, cuando leemos: el mensajero ha creído en lo que su Señor le ha revelado, y los creyentes creen con él. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus mensajeros. No hacemos distinción entre uno y otro. No hay contradicción con el versículo del Corán que dice: estos son los mensajeros que hemos preferido unos sobre otros. No hay contradicción en estos versículos, y no hay contradicción en el Corán. Y no hay contradicción en el Corán. No hay duda en el generoso Corán, duda de absolutamente nada. Aunque a veces la razón pueda llegar a decir cómo puede haber sucedido esto, pero el que informa es Allah. Entonces el corazón del creyente, y que Allah nos haga de ellos, queda sumiso a lo que Allah Altísimo Sea ha informado. Entonces, de estos 5 que Allah Altísimo Sea ha preferido unos sobre otros, ha elegido 2, que son Abraham, la paz sea con él, e Ibrahim, la paz sea con él. Abraham, la paz sea con él, y Muhammad, la paz sea con él. Estos 2 profetas y mensajeros de Allah. Entonces dijimos, profetas y mensajeros, todos los profetas y mensajeros. ¿Cuáles? Los que están mencionados en el Corán, que son 25, y los que no están mencionados en el Corán, pero Allah dice que hay otros profetas y mensajeros de Allah. Creemos también en ellos. Entonces, de todo ese conjunto, de todas esas
mejor, lo mejor de la creación de la raza humana, ha elegido a 5. Noé, Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad, la paz sea con todos ellos. De esos 5, 2, Ibrahim, la paz sea con él, y Muhammad, la paz sea con él, y de los 2 ha puesto a la cabeza al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y cuando decimos que Allah lo honró, por ejemplo, entre otras cosas, lo honró al profeta Muhammad con hablarle directamente, sin intervención del ángel Gabriel. Estamos hablando de un alto honor que Allah Altísimo Sea le da al profeta Muhammad, la paz sea con él. Imaginen esta situación, ser trasladado en cuestiones de tiempos, en distancias grandes, desde la Meca hasta Jerusalén, y desde Jerusalén ascendió a los cielos, hasta que llega un momento en el ascenso de que el ángel Gabriel, el ángel de más rango que lo acompañaba, se detiene donde está y pide que se adelante el profeta Muhammad, la paz sea con él. Él no podía avanzar, y Allah le habla. Pueden decir, quien escucha puede decir, pero no fue al único que Allah Altísimo Sea le habló directamente. Es cierto, estamos hablando de la particularidad de que Allah Altísimo Sea, al único que le habló directamente en la tierra, fue a Moisés, la paz sea con él. Un rango muy elevado, un rango muy alto. Como dijimos, Allah elige a quien quiere, y cuando Allah elige no se equivoca. Pero en los cielos, al único que habló es al profeta Muhammad, la paz sea con él. Y esto a nosotros nos tiene que hacer reflexionar desde muchos aspectos. Ustedes saben que el profeta Muhammad, la paz sea con él, Allah lo rodeó de gente. De esa gente que lo rodeó, hubo gente que creyó en ese mensaje y hubo gente que no creyó en este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Islam, el mensaje del monoteísmo, el mensaje de la sumisión a Allah, el mensaje de la tolerancia, el mensaje del amor, el mensaje de la convivencia, el mensaje del perdón, el mensaje de la ayuda, el mensaje de ser clemente con los demás. Subhanallah. El mensaje de completar todo lo que son, ser la cúspide de lo que son la perfección de los modales, la perfección de la moral. Como Allah Altísimo Sea lo envía al profeta Muhammad, la paz sea con él, y entre otras cosas, la religión de la misericordia, la religión de la hermandad, la religión de la paz, la religión de la confiabilidad. Allahu Akbar. Todas estas características trae el mensaje del Islam y lo une a ello al profeta Muhammad, la paz sea con él. Y esta gente que rodeó al profeta Muhammad, la paz sea con él, y que creyeron, fueron los compañeros del mensajero de Allah, la paz sea con él, la mejor generación de musulmanes, la mejor generación de musulmanes. Y ahí volvemos a lo que dijimos, cuando Allah elige, Allah no se equivoca. Y por supuesto, cuando el mensaje del Islam llega y la etapa, ¿por qué no decir de la humanidad?, se divide en dos: la etapa preislámica y la etapa del Islam y luego del Islam. Se divide en dos cuando llega la época del Islam. Una época en donde se vivía de una manera que en otro programa, si Dios quiere, abordaremos cuál era la situación y las condiciones en los pueblos árabes, por ejemplo, antes de la llegada del Islam y luego de la llegada del Islam. Cuál era, por ejemplo, la condición de la mujer antes del Islam y luego del Islam. La condición del hombre antes del Islam y luego del Islam. Entonces, el profeta Muhammad, la paz sea con él, modelo, cúspide, ejemplo. Cuando decimos ejemplo, ejemplo de todo. ¿Quiere saber el ejemplo de un padre? Lo encuentra en el profeta Muhammad, la paz sea con él. ¿Quiere saber el mejor ejemplo de un amigo? Lo encuentra en el profeta Muhammad, la paz sea con él. ¿Quiere saber el ejemplo de un líder? Lo encuentra la perfección en el profeta Muhammad, la paz sea con él. Y cualquier aspecto de la vida del ser humano
lo encuentra en el profeta Muhammad, la paz sea con él. Hasta en las pruebas, hasta en las dificultades, hasta en las pruebas, hasta en las dificultades. Porque cuando uno estudia la historia del profeta Muhammad, la paz sea con él, y ve, le ocurrió al profeta Muhammad, la paz sea con él, algo que es muy fuerte para un ser humano, entre otras cosas que le sucedió, pero Allah, acorde a su prudente y su sabiduría, hizo que en la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, suceda, por ejemplo, de que todos sus hijos hayan fallecido en vida de él. Y creo, y saben todos, que una situación, una prueba de Allah Altísimo sea, de las grandes que hay, es que fallezca el hijo. Todos fallecieron, excepto una hija del profeta Muhammad, la paz sea con él, que murió aproximadamente 6 meses después de la muerte del profeta Muhammad, la paz sea con él. Esta gente que rodea al profeta Muhammad, la paz sea con él, recordemos que el profeta Muhammad es el educador de la nación islámica, es el educador de quienes lo rodearon, y ellos mamaron directamente de la revelación de Allah Altísimo sea, mamaron de lo que el profeta Muhammad, la paz sea con él, les decía, mamaron de todos los modales, los movimientos, las sonrisas, los gestos que tenía el profeta Muhammad, la paz sea con él. Y había una característica de ellos que creyeron. ¿Quiénes son? Sus compañeros, como dijimos, la paz sea con ellos. Y por supuesto que dentro de lo que es la convivencia de las personas, y especialmente esta convivencia de esta etapa del profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando ya comienza la revelación y cuando ya comienzan a creer en el mensaje del profeta Muhammad, la paz sea con él, la relación de ser humano a ser humano va a empezar a pulirse, va a empezar a embellecerse, va a tener sabor, va a tener verdadero amor de uno al otro, va a tener un amor ligado directamente a la fe y ligado directamente a su Señor. Porque no es lo mismo que haya un amor entre uno y otra persona, que es normal y está bien, pero un amor surgido de lo que Allah Altísimo sea y su mensajero establecen, no es lo mismo, tiene otro sabor. Entonces llega esa época y las relaciones de las personas empiezan a pulirse, y se pulen a tal punto que estos actos de relación entre las personas, Allah Altísimo sea, hace a que se den cuenta quienes rodean al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que puede llegar a ser un acto de adoración hasta respirar. Subhanallah. Y a través de los modales que la persona puede llegar a abrazar el Islam. Pero ¿por qué sucede esto? Primero sucede porque Allah Altísimo sea, lo que legisla en el Corán, lo que legisla en el Islam y lo que legisla a través de su profeta y mensajero Muhammad, la paz sea con él, no son sino verdad que es procedente de su Señor y por lo tanto tiene un origen divino y jamás puede llevar al mal. Por el contrario, el Islam lo que establece y ordena es el bien y prohíbe el mal. Insta a la justicia y deja a la injusticia. Allahu Akbar. Todas estas cosas se van puliendo a medida que va avanzando la revelación, y el profeta Muhammad, la paz sea con él, Allah lo había elegido ya y antes lo iba preparando, y el profeta Muhammad, la paz sea con él, antes de la revelación ya era conocido como el confiable. La relación que Allah Altísimo sea va a perfeccionar en relación al profeta Muhammad, la paz sea con él, es esto lo que vamos a ir viendo a través de los siguientes capítulos, inshallah. Cuáles son los modales que uno tiene que tener para con el último y el sello de los profetas y mensajeros de Allah, para con el último y el sello de los profetas, para con quien Allah ha elegido culminar el mensaje divino, para con quien Allah Altísimo sea ha hecho que y ha comparado la obediencia a Allah con la obediencia al mensajero. Imaginen este grado. Comparó a Allah Altísimo sea en el generoso Corán
la obediencia a Allah con la obediencia a su mensajero. Allahu Akbar. Miren qué grado alto, miren qué grado elevado, miren qué honor. Quien obedece al mensajero ha obedecido a Allah, dice Allah en el generoso Corán. Y de los modales que debe tener el siervo con el profeta Muhammad, la paz sea con él, no está ligado solamente al momento de la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, sino también los modales perduran luego de la muerte del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y los modales para con el profeta Muhammad, la paz sea con él, se dividen en tres: los modales del corazón, los modales de la palabra y los modales con las obras. Quiera Allah Altísimo sea hacernos de aquellos siervos que comprenden correctamente lo que son los modales con el profeta Muhammad, la paz sea con él, y entender que esos modales eran en vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, y tienen que seguir luego de la muerte del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Que Allah Altísimo sea nos haga de los siervos sinceros, que Allah Altísimo sea nos facilite el conocimiento y la correcta comprensión, que Allah Altísimo sea nos otorgue un conocimiento beneficioso y que sea a favor y no en contra. Toda la verdad procede de Allah, y si hubo un error fue mío y de Shaitán. Y que la paz y las bendiciones de Dios sean con su siervo y mensajero Muhammad, su familia y todos sus seguidores hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسلمت للخالق الوهاب.